La filosofía china clásica es una de las cosas más interesantes que nos ha tocado revisar en este podcast. Hoy día nos detenemos en un libro de un tipo un poquitito más académico a revisar los textos originales desde Confucio hasta Chuanzi. Hola a todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje semanal. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y el libro de esta semana es Readings in Classical Chinese Philosophy. Lecturas, ¿cómo sería? Lecturas en De filosofía clásica. filosofía clásica china. Eso sería Sí. la traducción. De nuestros amigos Philip I. Van Ho y Brian Van Norden. Ambos son más académicos que lo normal de lo que estamos acostumbrados en este podcast. Philip Ivanhoe es un profesor de una universidad en Corea del Sur. Y por el otro lado, nuestro amigo Brian Van Norden es un traductor. Él se dedica a traducción de lenguajes antiguos, chino antiguo, en este particular, al inglés. Ambos hicieron o son conocidos en el mundo de la filosofía china y el pensamiento chino, particularmente por sus interpretaciones del confucianismo y el neoconfucianismo, y tienen bastantes papers y literatura respecto de la interpretación de los textos antiguos y cómo se han ido interpretando y cambiando sus interpretaciones a lo largo de los años. Por lo tanto, su expertise está un poco dado en lo que es tomar textos muy antiguos en un lenguaje muy distinto al que hoy entendemos y traducirlo lo mejor posible al día de hoy. Que Sí. creo que también es algo que se vio en el libro. Sí. Para todos los que no lo conocen, este libro es difícil de adquirir. Yo lo tuve que adquirir de segunda mano en un lugar en Europa. Y en los pies de página tiene montones de referencias a esta palabra, que era una palabra china, se puede leer de esta o esta otra forma y puede significar dos o tres cosas distintas dependiendo cómo tú la lees. Sí. Y bueno, creo que eso, de hecho, es una de las cosas más importantes que tenemos acá, de que hay como una meta lectura del libro que es solo el término de lenguaje, traducción, idiomas. O sea, los lenguajes son estas cosas que evolucionan tanto y cambian también mucho con las culturas. O sea, a veces pasa mucho que es muy difícil de leer algo que es muy, muy viejo, no solo porque las palabras cambian, sino porque también cómo interpretas sátira, sarcasmo. A veces interpretar que algo es más literal o menos literal. No, las palabras también cambian. A mí me pasa mucho cuando leemos estoicismo. Con Pedro leemos harto estoicismo. Y las palabras valentía, honor, liderazgo significan cosas distintas para un romano de hace 2000 años que es lo que significan hoy para nosotros. Sí, Entonces, te genera un poco esta lectura tan rica de que es tanto el texto original una cosa importante como la traducción en sí misma otra cosa importante. sí. Creo que lo mencionamos cuando vimos el tema del estoicismo, de hay un error muy frecuente en distintos ámbitos, a veces académicos o de discusión de historia, donde le atribuimos, porque la palabra es igual, le atribuimos el mismo significado, Sí. cuando es completamente distinto. Por ejemplo, este libro se trata de las obras de los filósofos de lo que se conoce como el período clásico de la filosofía china, que es desde el siglo sexto, séptimo antes de Cristo al tercero antes de Cristo. Tenemos personas muy famosas como Confucio, Mozi, Mencius, Laozi o el creador del Tao, Xuanzi, que son pensadores que escribían de una forma que hoy en día no sería lo más evidente. Por ejemplo, muchos de ellos escriben como una especie de casi que poesía, una forma muy poética de escribir. Y yo pienso hoy en día a un académico que intente explicar alguna idea filosófica como poesía no existe. O si existe son muy pocos, digamos. El Claro, o punto es sea, que la forma en que se escribe filosofía o se escribía filosofía no es la misma forma que se escribe hoy. no, yo sé que igual de repente tú tienes filósofos que también, o sea, filósofos más contemporáneos que también escriben cosas, a veces no poéticas, pero alegóricas. Estoy pensando en Jean-Paul Sartre, que tiene textos que son ficción, pero que son 100% filosóficos. Mm. Que su filosofía está en el ADN de ese texto y es una forma de expresarlo a través de esta historia.
Los textos que vamos a como conversar hoy día con Pedro son textos que originalmente estaban en metales, en huesos, en conchitas de mar. Es decir, Qué increíble. es ese tipo de texto. Es el texto que los arqueólogos sacan de una tumba y estaba en una piedra al lado, un par de inscripciones y ahí encontraron esta cuestión tan maravillosa. Sí, y esto lo digo porque me encanta leer de historia y ver qué comentan los historiadores. No hay pocas cosas que hacen más feliz a un historiador que cuando una civilización antigua decidió escribir, pero en un material duradero. Sí, porque, bueno, eso a mí me da curiosidad. O sea, Imaginémonos imagínate, que sobrevivieron todos estos años. ahí yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en 500 años más, por, no sé, una horda bárbara conquista el mundo y mata al Internet? ¿Cuáles serían los registros que van a quedar de nuestros tiempos? Son infinitos menos de los que realmente hay, porque son todos los registros digitalizados. Sí, y no solo tienes eso, tienes el tema de, incluso si los quisieras respaldar en algo físico, el papel se degrada. ¿Y qué haces con el volumen de información? Sí. Tienes que ser muy, muy selectivo y se perdería una cantidad de cultura. Es muy fascinante porque encuentro que ya estamos en un punto de no retorno en cuanto a la producción de contenido. Como que siento que ya es tanto el volumen que no hay bibliotecas en el mundo que puedan aguantar el tamaño de la información que hay en Internet. No, no, Es imposible. no, es demasiado ¿cómo sería imprimir Wikipedia? Casi imposible. Debe poderse, alguien debe poderlo calcular, pero sí, muy Pero difícil. es harto, ese es el Mm. punto. Bueno, estos filósofos de la época se preocupaban mucho de temas que, bueno, vamos a conversar a continuación, pero se relacionan mucho con la divinidad, con estos como grandes pensadores o eruditos que interpretaban la relación del humano con la divinidad. Y una cosa que a mí particularmente me llamó harto la atención es que estos pensadores se preocupaban mucho de lo que es como política y gobierno. Me da un poco la impresión de que como eran los asesores de los gobernantes y por esas razones como que quedaron guardados sus pensamientos, por lo menos parte importante de los libros que quedan de ellos son sobre gobierno, cómo gobernar un pueblo y qué hay que hacer. Sí, bueno, eso es muy propio de la filosofía antigua, donde finalmente tenías un grupo de personas que se dedicaban a todo lo que eran que ahora lo tenemos dividido. Ahora dividimos ciencias naturales, filosofía, política, pero antes estaba todo junto porque, bueno, había menos cosas para como subdividir. Mm. Y por último, antes de partir ya con el texto mismo, un dato rosa que me encantó, yo no tenía idea, pero cuando leímos los libros de filosofía china que hemos leído para el podcast en hartas oportunidades, antes leíamos, por ejemplo, Kong Xi, que es la versión china, perdón, de Confucio, pero yo no tenía idea que la palabra Chi, Z-I, significa maestro. Por lo tanto, Kong Xi es el maestro Kong. Y Confucio sería como el maestro Kong, lo cual encuentro notable. Eso es genial. Un pequeño dato rosa. El libro parte hablando de nuestro amigo Confucio, que fue uno de los pensadores más importantes que vivió entre el año 551 más o menos y 479 a.C. y sus analectas. La palabra analecta significa colección de fragmentos. Entonces es como una especie de libro que tiene un grupo o conjunto de varios textos distintos en un mismo lugar. Sí. El libro no lo tocaba, pero creo que Confucio también es de esas figuras donde no se está seguro si existió o no. No sé si es, no estoy seguro si es Confucio o Lao Tse. Sí. No, Ay, es Lao Tse. Lao Tse no se sabe si este realmente existió o no. ¿Confucio no fue lo mismo? No, po, Confucio es del confucianismo y Lao Tse es el del taoísmo. Sí, sí, no, entiendo esa parte, pero no sé por qué recuerdo haber visto... Yo lo tengo anotado acá en el resumen y efectivamente puse respecto de Lao Tse que no se sabe si este personaje realmente vivió. Sí. Mira, lo voy a buscar después porque el libro no lo menciona. Creo que yo vi en otra parte, en un minuto, de que Confucio tampoco se estaba muy seguro si es que había existido, pero no es importante para este texto. Mm. Estos autores son tan antiguos, piensen que tienen 2500 años, que lo que nos llega
es como, yo lo veo como si tú tiras una piedra al agua y llegan las ondas, ya la última onda que llega a la orilla es muy distinta a la primera onda. Entonces yo siento que lo que nos llega de ellos tiene un poco de esto, de que Sí, ha pasado tanta interpretación, tantos milenios entre medio, y es un periodo que entre comillas es mucho más oscuro que el periodo, no sé, hace 300 años o hace 2000 años, no sé. Entonces, chuta, qué increíble cómo estamos siendo capaces hoy de leer un libro, que son las analectas, que te permiten ver una recopilación de pensamientos y donde se hacen cargo de lo que pasaba en la época. Por ejemplo, Confucio habla desde la dinastía Zhou, que ya había pasado y que fueron consideradas al juicio de él como el periodo como dorado de China. claro. Entonces, hablaba mucho desde volver hacia ese camino, hacia esa época dorada, que es una temática que yo he visto que después en el occidente también se repite con otros autores, como por ejemplo cuando en el Renacimiento hablábamos de la época dorada de la Roma clásica, digamos. Claro. Es que ocurre mucho también, y unas cosas que pasó con Confucio, que él vivió en una época de de guerra civil, Mm, realmente. Entonces, es muy frecuente, y también pasa en el occidente, que filósofos y autores que viven en estos periodos de mucha inestabilidad escriben con un anhelo a esa mm, estabilidad, a esa paz. Y también tiene a veces una visión un poco más pesimista del presente. Que no sí, diría que es tanto lo de Confucio, porque él habla, si bien habla de esta época pasada fue mejor, también habla mucho de podemos volver a sí. esta época pasada a través de, en este caso, del rito. Él habla mucho. Me gusta harto ese concepto, como, pensémoslo así, el Dao antiguo o el camino del cielo, que habla Confucio, tiene que ver con los ritos. Y si bien estoy haciendo una interpretación muy, muy amplia, igual entiendo un poco desde el sentido práctico del rito, como me parece fascinante que hablemos desde un rito político, un rito social y un rito personal para llegar a este camino del cielo y cómo hoy en día, por lo menos yo en mi vida personal, juego un poco con este concepto del rito, pero con otro nombre. Al final del día hablamos de los hábitos, de las virtudes y si bien, insisto, esto estoy haciendo una interpretación muy personal, es una cuestión que a mí me resuena, no sé si te pasa un poco lo mismo de qué bonito ver como uno hoy, 2500 años después, puede reinterpretar esta lectura y decir, mira, bueno, en esa época hacía mucho sentido hablar de los ritos hacia lo divino, hacia lo espiritual. Hoy en día podemos reencauzar este concepto, esta idea, a los ritos de una vida sana, a los ritos de una vida amable, unos ritos de una vida, no sé, con amigos, ¿Sí? o incluso desde el punto de vista laboral, como los ritos desde lo laboral. Entonces, qué entretenido ver cómo uno puede resignificar algo que, insisto, estoy 100% seguro que Confucio no pensó esa cuestión. Lo estoy No. interpretando yo. Estoy 100% seguro de eso. Pero me gusta mucho esto de llegar a un estado de maestría de una cosa a través del rito. Sí, es que creo que si es que tú estás consciente de lo que estás haciendo, en este caso de que tú estás... ¿Por qué dices? Tú estás consciente de que el autor no quería decir esto y que tú estás haciendo un proceso de reinterpretación. Es muy... yo diría que eso para mí es una herramienta que te permite apreciar estos textos tan antiguos. Porque yo podría interpretar a todo esto de una manera muy reduccionista. Es decir, no, Confucio era esta persona que estaba cansado de las guerras civiles y quería volver a que todos se callaran y que estuvieran más tranquilos. Pero eso no me permite aprender de él. Incluso si es que yo estoy en desacuerdo con estas ideas, yo igual algo puedo aprender si es que las interpreto, incluso de esta manera personal que tú dices. Es que, ¿sabes lo que pasa? La filosofía muchas veces es esta búsqueda que uno tiene de la verdad, del buen vivir, del conocimiento. Entonces, entiendo, insisto, que el autor no quiso decir eso, pero esto no nos limita hoy a trabajar desde lo que ellos hacen y construir hacia hoy. Y por lo mismo, esto del comportamiento diario, de los rituales, del preocuparse de cómo nos vamos
transformando y convirtiendo en personas diferentes y mejores a través del rito, es algo que lo podemos interpretar y crear hoy. Sí, y una de las cosas que a mí me llamó la atención un poco, viendo acá que también acá Confucio tiene, si bien tiene muchas ideas de la maestría, de este camino hacia lo divino, también es muy colectivo, no es personal. Habla mucho de que la virtud no es solitaria. Sí. Es algo que tú construyes con tus vecinos. Y ahí es bien algo que hemos visto antes, que es bien propio de Oriente versus Occidente, que es más individual. Sí. A mí me encanta leer filosofía china por eso, como este colectivismo propio de ellos, que es algo que nos falta mucho en el occidente. En el occidente somos muy individualistas. Oh, Entonces, y nos ha ¿no? ido tan bien con la pandemia gracias a eso. Maravilloso. Entonces, ¿cómo, cómo adaptamos estas ideas? Es maravilloso. Y el libro, a mí me pasa un poco que es difícil de conversarlo y resumirlo por la forma en que está redactado. Para que se hagan una idea los que no tienen el libro al frente. El libro parte con unas 3 4 páginas de introducción al autor. Es decir, te dice, mira, este es el contexto histórico, este era más o menos lo que se pensaba de él, bla, bla, bla. Y después salta y te copia y pega pedazos de los textos. Claro. Entonces, se vuelve igual difícil para uno, si es que no está haciendo realmente una clase de filosofía donde en verdad entras al detalle de cada párrafo, se hace muy difícil una conversación como la que estamos teniendo desde un punto de vista más, Te quiero enseñar. sí, no más abstracto, pero más resumido, se vuelve difícil. Por eso que por lo menos a mí me costó el resumir este texto. Es muy profundo, tiene muchos pasajes interesantes, tendríamos que tocarlos todos por separado, entonces juego un poco, no sé si te parece, pero creo que es mejor respecto de esta conversación, de este podcast, el jugar con ciertas ideas y después Sí. con el beneficio de saltarse nomás un montón de ideas, lamentablemente. Sí, no, va a tener que hacer eso. Porque, como dice Santiago, es muy de resumen al autor y te pongo el autor. O sea, la riqueza de este libro en particular es en la traducción. Es en que te explica un poco lo que estás leyendo, como que te acompaña. O sea, que estoy viendo una página, porque Santiago me prestó su libro, y es como, ok, la mitad de esta página son los 5 párrafos, que es el maestro decía tanto, el maestro decía tanto. Y la otra mitad es, ok, ¿a qué nos referimos con esto? Mm, ¿Qué puede referirse con esto? Porque a veces hay palabras que son difíciles de traducir. sí. Me pasa mucho que la riqueza del texto es difícil de transmitir sin leerlo directamente. Entonces también aquí como que me da un poco la idea de como hagamos un club de lectura donde nos sentemos a leer 3 páginas nomás y después pasamos 2 horas conversando sobre esas 3 páginas. O sea, tú acá marcaste muchas cosas con estos papelitos. Sí. Porque yo le pongo unas banderitas a las cosas como importantes y le puse banderitas por todos lados. Pero bueno, avancemos. El segundo libro, o sea, perdón, el segundo conjunto de libros o de textos que son puestos en el libro son los del maestro Mo o Mozi, que es el fundador de la escuela moísta, que era una persona de orígenes bastante humilde y es considerado como uno de los primeros filósofos como puros de la filosofía china. Y tiene un movimiento político de tipo utópico mezclado con monárquico, una cosa media curiosa, pero esas son las dos grandes ideas. Es un autor que se sienta a hablar un montón sobre política, sobre cómo debería ser la sociedad, cómo debería funcionar, y en ese camino habla mucho de una utopía. Yo lo leía y me recordaba bastante a Marx en cierto sentido. O incluso los comunistas utópicos. Claro, es que acá es bien interesante porque hablan mucho de... Es que es esta idea muy presente de que nosotros en el occidente lo vemos como en la Edad Media, cuando está esta idea de que el poder monárquico viene directamente de Dios. Ujú. Acá está muy presente siempre esta idea de que el cielo mismo influye en las monarquías.
Sentido de una buena monarquía tiene, tiene este favor divino. Y cuando una dinastía cae, es que ya no tiene el favor divino. Ahora viene la nueva dinastía que la reemplaza y estos son los divinos. Mm. Igual, a mí me generan, se me paran los pelos cuando leo este libro, este tipo de autores, porque estamos leyendo a un autor que tiene 500 años antes de Cristo y se pone a hablar de, por ejemplo, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo, que es el capítulo 16 Sí. de los textos de Mozi. Y es como, wow, yo pensaba cuando era chico que Jesucristo había inventado todas estas ideas y las había creado. Y después me encuentro con que hay filósofos 500 años antes que decían lo mismo, casi literalmente lo mismo, y cómo estas ideas se van cruzando, que lo encuentro fascinante realmente. O sea, es como que las buenas ideas se copian. Sí. Espero que la gente que es católica no nos queme el podcast por haber dicho lo que acabamos de decir, pero se entiende el punto. Se entiende el punto. De hecho, sería bastante irónico, porque es como lo opuesto de lo que se supone que tienes que aprender cuando te dicen eso. Sí. Sí, porque él acá, Mossi, también tiene mucho de condenar, condenar las guerras, condenar como la violencia. Mm. Que hoy en día creo que a veces se nos olvida lo violenta que eran las sociedades más antiguas, lo constante que eran las guerras. A mí me pasa una cosa bien loca con que, si tú lo piensas, en estricto rigor, según yo, los últimos 5.000 años, no ha habido ningún momento de paz mundial. Onda, en No, siempre ningún alguien se está lado. peleando. Siempre hay alguien peleándose en algún lado. Y lo encuentro bastante. Es que eso es muy curioso. ¿Es parte de nuestro ser la guerra? ¿Es algo intrínseco al ser humano que haya guerra? Mira, o sea, eso es un tema de debate constante y es bien interesante ese debate porque también está el tema de la gente que se hace la pregunta, a ver, porque las guerras, por ejemplo, son un grupo contra otro y un análisis que se hace es que en realidad la guerra era muy buena para disminuir la violencia interna de cualquier sociedad. Mm, Te peleas con el vecino, pero no te peleas internamente. encuentra un enemigo común para unirlos a todos. Claro, y también un tema muy, muy real que pasaba antes. O sea, las sociedades eran mayoritariamente agrícolas. Tener más tierra hacía que tu sociedad fuera más rica. Mm. Necesitabas más espacio para cultivar. Entonces, o te llevabas muy bien con tu vecino o te peleabas con tu vecino. Qué loco eso, ¿no? ¿Por qué será que el ser humano nunca ha sido históricamente capaz de compartir todo? Mm. Que no existiese como, mira, yo entiendo que existen filósofos como Marx y otros muchos que hablan de que no debería haber propiedad privada. Pero, ¿por qué será que fuera de esa idea que es muy utópica, que suena muy bien, pero que nunca se ha generado, cuál es la razón de por qué nunca ha pasado? Pero es que yo diría que, que tienes los dos fenómenos paralelos, porque al mismo tiempo de que tienes civilizaciones peleándose entre ellas, también tienes mucha coordinación, mucha cooperación. O sea, No, no sí, es... sí, sí está perfecto. Si mi pregunta es, ¿por qué será que el ser humano históricamente, desde el inicio de los tiempos, no ha funcionado colectivistamente y siempre de una u otra forma se llega en todas las civilizaciones por separado al concepto de propiedad? ¿Por qué será eso? ¿Qué hay en nuestro cerebro? Yo no tengo la respuesta, estoy preguntando Mm. genuinamente. ¿Qué hay en nuestro cerebro que hace que una persona que nunca jamás ha tenido ni un solo contacto en una punta de África con uno que en la punta de Asia y otro en la punta de Europa y otro en la punta de América, todos llegan más o menos a la misma idea? ¿Será un tema de movernos de sociedades nómadas a sociedades agrícolas? No sé, Porque no sé. incluso las sociedades nómadas tienen ese concepto de este es mi espacio donde yo opero. Sí. ¿Qué será? ¿Será algo estará configurado? Bueno, tiene que estar alguna parte de nuestro cerebro configurado para eso. Sí.
Es bien, bien curioso. Mm. Esto es lo bueno de estos libros. Estos libros son tan profundos que te terminan haciendo cuestionar absolutamente todo. Que me genera como esto de que en verdad no sé nada. Soy un total y absoluto ignorante. O sea, yo me preocuparía si llegáramos a la conclusión opuesta, Sí, obvio. de que De que tengo sabemos todas las mucho. respuestas. Pero qué impresionante lo grande que es el mundo y la variedad de temas y de conceptos que te permiten hacer este tipo de cuestionamiento. O sea, estamos hablando a la luz de un autor que tiene 2500 años. Es decir, hace 2500 años que nos venimos haciendo estas preguntas. Por ejemplo, el siguiente autor es Mencius, que es considerado uno de los filósofos, si no el segundo filósofo más importante después de Confucio de la época clásica. Y que era un autor que le tocó muchísima dureza durante la infancia, le tocó vivir esta idea de que como que el mundo era caprichoso, era cruel, era impredecible y, y obviamente como estamos en este mundo que le tocó, que era muy duro, chuta, ¿es el ser humano algo bueno o malo? Y la respuesta de él era, mira, pareciera ser que la naturaleza humana es hacia la bondad, pero el ambiente, lo que nos rodea, el mundo que tenemos es muy malo, es negativo, es como, si me recuerda un Sí. poquito a Hobbes. Sí. Insisto, si al filósofo le tocó una mala vida, apunta como... los podemos poner en un grupillo. Mm. Es curioso, ¿eh? Porque si es que tú crees que el mundo es malo, es duro, pero tu esencia es buena, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo, cómo prosperamos? ¿Cómo mejoramos? Aquí, no sé si se acuerdan cuando leímos el libro El Camino, donde explicaba la alegoría del niño y el pozo. Que él decía, mira, los seres humanos, por lo general, son buenos. Si es que tú tienes una guerra y hay dos enemigos que se odian profundamente y están caminando por no sé, por una llanura y de repente un niño grita porque se cayó un pozo, independiente de que los dos sean enemigos mortales, los dos van a ir a intentar sacar al niño del pozo. Entonces, ¿qué pasa con esto de la bondad y, y la virtud en el mundo? Chuta, parecía ser que no sé, la política y el mundo que nos gobierna es lo que nos corrompe. Es bien curioso. En fin, Mencius es un autor que es bastante interesante a este respecto. Sí, pero cacha que, de hecho, me hiciste recordar, porque hay una de las teorías sobre el ser humano, uno de los modelos que habla mucho de que en realidad tú necesitas suprimir nuestra capacidad de empatía para poder ir a la guerra. Necesitas ser capaz de deshumanizar al enemigo, justificar la acción violenta para poder efectivamente ir a la guerra. Porque si no, ocurre lo que dices, de que ¿por qué dos personas se van a querer matar entre ellas? ¿Por qué habrá dos personas que... ¿Por qué? Más profundo todavía. ¿Por qué pasa que hay personas que están dispuestas a ir con una escopeta a otro país a dispararle a otra persona en la cara o a poder morir en el intento porque alguien le indicó que había que hacerlo? Pero eso digo, siempre hay acompañado de cualquier guerra, cualquier conquista, siempre hay una épica que la acompaña, que trata de justificar esto. Y de hecho ocurrió que con la Primera Guerra Mundial, esta épica no dio abasto. O sea, toda la gente que fue a la guerra y fue tan brutal y fue tan rápida, pero también larga, que empezó a ocurrir esta como gran depresión de por qué diablos estamos acá en estas trincheras peleando. Mm, Porque las guerras antiguas eran, primero, muy largas pero lentas, porque todos íbamos a pie, entonces podían durar años y años. La gente que iba a estas guerras también no eran soldados profesionales, probablemente nadie sabía leer y escribir. Era muy distinto. Entonces, ocurre
que podías justificar una guerra, podías justificar estas campañas por más tiempo. Y creo que eso hoy en día está más cuestionado. El de, a ver, ¿realmente esta guerra vale la pena? Igual no sé, porque Tiene una... veo temas súper culturales. A mí me pasa harto que, como estoy viajando por negocio a Estados Unidos, me enfrento mucho a la cultura de los gringos. Y los gringos tienen este discurso nacionalista medio guerrero de sus militares, del orgullo del militar, del servicio, del patriotismo, y lo tienen muy metido en la cultura. O sea, es impresionante para Sí, uno como latino ir a un avión norteamericano, subirte a American Airlines, y de repente la azafata va y dice por el altoparlante, bueno, queremos darle las gracias a nuestros marinos que hoy día nos acompañan porque hay 3 Marines, y la gente aplaude así. ¡Ah! Y yo lo miro y es como, oh, qué loco. Están aplaudiéndole a 3 guerreros, porque esos son, sí, los guerreros de la tribu. Y esos guerreros están dispuestos a ir y agarrarse a balazos en Afganistán contra otra persona. sí. Y eso es curioso porque también creo que viene y va. O por lo menos tenemos esta idea de que la Segunda Guerra Mundial... Ya, la Primera Guerra Mundial es un desastre, todos la odian. La Segunda Guerra Mundial es como esta gran guerra donde teníamos el gran enemigo que todos estamos de acuerdo era justificada. Después tienes como otras guerras menos justificadas de los últimos años que a nosotros nos ha tocado vivir. O sea, en el sentido de que yo recuerdo cuando fue el atentado del 11 de septiembre y los debates de la guerra de Afganistán e Irak, pero no ocurrió eso de Vietnam, de por qué demonios están allá las tropas. Mm. Es muy curioso, es muy curioso. Eh, y lo entretenido de leer filosofía china antigua, leer, por ejemplo, a Lao Tse, que vamos a conversar a continuación, que es uno de los filósofos que no se sabe si existió o no, como decíamos unos minutos, pero más importantes de la época, es porque te generan conversaciones que hasta el día de hoy son fértiles. Eso es lo que encuentro interesante de leer estos artículos, o sea, no artículos, estos fragmentos de autores antiguos. Onda, qué interesante como Lao Tse, que es el creador del Tao, vivió en un periodo que se llamaba los estados combatientes. Y el texto denunciaba la violencia y las guerras. Y tú, como acabas de decir, hace unos 50 60 años, toda una denuncia de las guerras de Vietnam, por ejemplo, en los norteamericanos, que siguen un poco la misma idea. Y Sí. qué impresionante cómo han pasado literalmente 2500 años y no ha cambiado mucho. Y creo que ahora en cierto sentido se ha, no sé si se ha intensificado o es un tema muy personal mío de que encuentro nefasto todos estos conflictos bélicos. Que me impresiona mucho cómo finalmente todos estos líderes son igual capaces de mover ejércitos. Eso es lo que me llama la atención. Mm. Hasta el La día de hoy, capacidad ¿eh? de un ejército de moverse. Y que existan hasta el día de hoy ejércitos profesionales. O sea, no me acuerdo, ¿te acuerdas cuántas tropas tenían los chinos? Eran como 600.000, ¿cómo era? ¿No A era ver, más que la población de Chile? a ver, dame un segundo. Era tamaño ejército chino. Oh, mira, pareciera ser, estoy viendo aquí a la rápida, pareciera ser que tiene un ejército de 215.000 tropas activas con una reserva de 1.600.000. Wow. 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 Espérate, que ese es solamente el ejército, ahí no estamos considerando a la marina y a los otros. Ah. Es Au. Ya. una brutalidad de gente. Es una brutalidad. Y ahí por eso es bien interesante que una de las ideas como del Lao Tzu es un poco esto de la no acción. De esto, encontrar un estado como natural de paz porque Mm, no estás actuando en estos principios bélicos. sí, el Tao es un poco esto del el camino y, y habla mucho de esto de la no acción, de la no agresión. Esa parte la encontré muy interesante, como él hablaba de la debilidad que le gana a la fuerza.
de lo suave le gana a lo duro. Y donde la verdadera fuerza está como en la debilidad. Una cuestión bien curiosa porque es como ellos hablaban de que de romper esta idea de aplastar al más débil, de que hay que ser pacífico para tener un impacto más grande. Y aquí Es me como recuerda un poco Gandhi. como la filosofía muy Gandhi, Sí. como vamos a ganarle a las metralletas a través de sentarnos y esperar y dejar que nos disparen, ¿no? Esperemos que no llegue a eso, pero como dice, es muy Gandhi. Acá es donde me gustaría eh, tener más expertise en manejo de conflictos. Mm, Por ejemplo, saber más de todo lo que fue los conflictos en Irlanda del Norte. ¿ya? Porque ahí tuvimos un caso de mucha violencia interna, que se logró como, en vez de que siga escalando, sino, ¿cuál es la palabra? ¿Descalar? Sí, de-escalate. Sí, bajar la intensidad. Sí, de cómo bajamos la intensidad de esta violencia interna, que la veo tan presente, de la importancia de que no escale la violencia interna. Mm, Es que todos los temas. No me acuerdo a quién de quién se lo leía, que decía que los estados tienen un monopolio en la violencia. ujú. En el sentido de, tú, Santiago, no le puedes declarar la guerra a Zimbabue, Pero sí lo puede hacer el Estado de Chile. pero sí lo puede hacer el Estado de Chile. Los estados pueden declararse la guerra los unos a los otros, y eso, en teoría, pone más limitaciones. Cuando la violencia y las acciones violentas se como que, entre comillas, democratizan, que es más fácil que una persona pueda cometer actos de violencia masiva, empiezas a tener un problema. Y esto ya sea violencia de manera interna, atentados en un mismo país, como atentados internacionales. Qué fascinante, insisto, que estemos hablando a la luz de autores que tienen 2500 años y que siguen siendo vigentes respecto al tema de la violencia. En Chile, en los últimos años ha habido un montón de violencia en general, hay mucha violencia en el ambiente. Y cómo llevamos 2500 años de evolución y todavía no logramos solucionar esta cuestión. Es difícil, es difícil. Y A por mí, esto a mí mismo me yo te llama diría, mucho la atención esa cuestión. No, no sé si te pasa, pero a mí me llama mucho la atención. Me choca la violencia. Lo encuentro, me incomoda, lo encuentro brutal. No, no es algo que me siento atraído sea la no, violencia. no, para nada. Y diría que por eso mismo, por lo menos yo me considero muy escéptico respecto a cualquier persona que me diga que tenga una solución y que la solución sea fácil. Mm, Porque no llevamos más de 10.000 años de civilización humana tratando de resolver este problema sin encontrar una solución por nada. Esa cosa no es fácil. mm. No es fácil. O sea, esta idea de que puedes construir un tótem y que la solución es botar el tótem y todos somos felices. O sea, me acuerdo un comediante británico que decía una vez como, ¿se acuerdan cuando matamos a Osama Bin Laden y ya no hay más terrorismo en el mundo? Qué increíble. Mm. Bueno, y el libro también habla de otros tres autores, Chuanxi, Xunzi, Han Feizi. Estoy seguro que he dicho y pronunciado mal todos los malditos nombres, estoy seguro de eso, pero bueno, ya hemos hecho el disclaimer a través de toda la literatura china que hemos conversado, de que en verdad no sabemos hablar este idioma. Está perfecto, les pedimos perdón a todos los que se han burlado de nuestras pronunciaciones. Pero bueno, el libro hace lo mismo, revisa tres autores más que son fascinantes, son muy interesantes, pero que por un tema del el formato nos está haciendo difícil la conversación hoy. Sí, creo que nos repetiríamos mucho si es que seguimos viéndolos a este nivel de especificidad. Mm. Así que, a grandes rasgos, ¿qué te pareció el libro, Pedro? Mira, este es un libro que te diría que me gustó más conversarlo contigo que me gustó leerlo. ¿Ya? No por un tema de que el libro sea malo. O sea, si yo quisiera ser como crítico, está perfecto, muy interesante y todo. Pero a un nivel muy personal, como que
tengo que reconocer que estos no son los temas que yo normalmente leería, que me entretienen, que me fascina. Es duro de lectura, porque Es duro. Es un libro. Bueno, es que ahí hay una cosa fascinante, que es que la forma en que se escribe ha cambiado muchísimo con los milenios, y esa forma de lectura, a mi juicio, es mucho menos ágil, es más lenta, es Sí. más difícil leer literatura antigua de este tipo. Sí. Porque finalmente yo estoy leyendo esto y trato como de extraer el punto. Pero acá no puedes hacer eso de la misma forma. No es como, ok, voy a resumir esto en un par de cosas. No, los puntos son 7 derivadas y 75 interpretaciones por cada uno. Sí, y cómo los agrupas, o sea, Lo cual hay no una está razón mala, por la... ¿Qué? lo cual no es malo, digamos. No. Y lo que decir, hay una razón por la cual la gente, como estos autores, se dedican a estudiarlo profundamente. Mm. Da Tal, para estudiarlo profundamente. sí. Tal vez yo siento un poco que estamos o somos muy nuevos en este mundo como para hacer un comentario más profundo, tal vez, más acabado. Mm, Esta gente se nota que está en 5 derivadas más adentro que nosotros en la comprensión de estos textos. sí. Por, Bueno, por decirles que este libro pasa, no sé, unas 20, 30 páginas hablando de la importancia de la música y cómo 5 autores distintos hablan de la importancia de la música. Y estoy seguro que hay, no sé, 7 cosas que no estoy viendo a este respecto. siempre me río cada vez que me acuerdo de que hay un autor, hay un filósofo comunista que odia el jazz. Y no sé qué me acuerdo porque de un momento como que lo vi como de... Creo que fue en hay un libro de filosofía que se dedica a buscar las ideas más insólitas de distintos filósofos. Como... La típica del ratón que vienen del polvo, que no sé si era Aristóteles o Santo Tomás, ¿quién era? Creo que era Aristóteles o un griego. Los filósofos griegos tienen muchas cosas a rescatar. Todas sus ideas sobre las ciencias por lo general no lo son. Mm. Entonces, me acuerdo haber visto, este tipo era como, ¿cuál es tu problema con el jazz? Pero es cierto, cuando estos filósofos abarcan tantas cosas que son propias de cualquier cultura, y tú tratas de leer eso, tratas de entender una cultura en su forma tan completa, es mucho. Yo diría que es Mm. mucho. A mí me pasó con este libro que lo leía y era como, siento que estoy leyendo demasiado. Siento que esto Mm. es más grande de lo que mi cabeza da para. Mm. Siento que podríamos volver a leer este libro 20 años más, con 20 años más de filosofía china en el cuerpo y entenderíamos una cosa totalmente distinta. Sí, creo que esa es mi sensación y por eso mi experiencia leyéndolo no fue tan buena como lo fue conversándola. Y a pesar de eso, jamás te diría que, oh, este libro es malo. No, Es un buen libro, pero es un libro difícil, es un libro lento, es un libro que tienes que saber lo que estás leyendo para realmente sacarle el jugo. Yo te diría que me hubiera encantado leer esto en un curso. Me hubiera encantado estar con un docente que en verdad maneja la materia y que me hubiera estado guiando en la lectura. sí. Sí. Tener un profesor que te puede ir explicando ciertas cosas, que lo puedes conversar. Sí. Conversar de estas cosas de filosofía, para mí siempre es el mejor ejercicio. Si no, es muy, ¿cuál es la palabra? ¿Autocomplaciente? Sí. Bueno, con eso tenemos que darle las gracias a todos los que escucharon ¿cómo es? Deambular de la conciencia. Nuestras divagaciones filosóficas, porque no sé si fuimos muy profundos ni mucho menos, pero qué rico habernos podido sentar a conversar de este tema, de haberlo compartido con las personas que nos escuchan, con todas las personas que nos siguen. Gracias a las personas que están dejándonos comentarios en YouTube, que nos están mandando correos electrónicos o comentarios en Instagram. Tenemos una comunidad bien activa, estamos súper contentos con eso y queremos nuevamente invitarlos a compartir esto, ponerle like, suscribirse y ojalá darnos su feedback. Ayúdenos a entender este texto, porque yo sé que hay gente en redes, en YouTube, que sí hacen comentarios muy interesantes. Sí. Que efectivamente no es solamente decir que somos unos tales por cuales. Que pasa bastante seguido. Pasa.
Así que a todas las personas que son civilizadas y nos acompañan en el proceso de aprendizaje, muchas gracias. A todos los que nos escucharon hoy día, muchas gracias por su tiempo y les deseamos una muy buena semana. Que esté muy bien.